Amén. Continuamos entonces viendo el tabernáculo, ¿cierto? El gran tema de lo que estamos llevando en estos días jueves es Dios en relación con el hombre. Amén. Y estamos viendo, ¿cierto?, la forma en que Dios le habló al hombre para que primeramente, ¿cierto?, entendiera el hombre cómo debía acercarse a Dios. Amén. Y Dios, ayer lo decíamos allá en Panquehue, se puede decir que Dios le rayó la cancha en el principio, ¿cierto? A través de Israel, Dios le raya la cancha al hombre primeramente. Amén. Porque no lo iba a poder cumplir. Ezequiel, lo leíamos también en estos días, Ezequiel le dice, ¿cierto? Y yo pondré mi espíritu, entonces ustedes van a poner por obra todos mis estatutos, todos mis mandatos, amén. Pero cuando venga mi espíritu en ustedes, amén. Por lo tanto, todo lo que le dio al principio al hombre era para que el hombre, ¿cierto?, pudiera verse a través de la ley y poder verse, ¿cierto?, incompetente, amén. Que pudiera darse cuenta que no podía cumplirle a Dios, amén. Y ahí donde tenía que haber clamado al Señor, amén. Haberle pedido, ¿cierto?, esa ayuda, esa misericordia a Él para que pudiera, ¿cierto?, ser guiado por Dios. Pero bueno, el hombre recibió, ¿cierto?, entonces al principio de parte de Dios todo aquello, ¿cierto?, estatutos, todo aquello que a Dios le agrada, a lo que a Dios no le agrada, para que el hombre lo supiera. Amén. Así que a través de las cosas físicas no hablan, ¿cierto? Eso fue tipo y sombra, dijimos, para lo que había de venir. Amén. Para lo que se venía en este tiempo, para nosotros que hoy día está su espíritu en nuestras vidas. Amén. Y por lo tanto, nosotros hoy día somos guiados a poder cumplir lo que Dios, ¿cierto? Los mandatos de Dios, cumplirle al Señor en todo lo que Él nos está y nos ha encomendado. Como iglesia, como pueblo suyo. Así que estamos viendo el tabernáculo, terminamos de ver la fuente. Amén. Espero en Dios usted siga escudriñando, siga buscando, siga llenándose más del Señor, siga escarbando más en esta palabra preciosa. Amén. La Biblia lo exponía un hombre así. Dice que pasó un día un hombre por un terreno y vio que estaba el terreno botado, habían cantidades de piedras, no se podía labrar, estaba completamente así botado, y la verdad es que había un dueño, pero como el terreno no era bueno para arar, no para lo que se podía, ¿cierto?, utilizar en ese tiempo, como les digo, lleno de piedra, esta persona pasó por fuera, lo miró y le fue a ofrecerle dinero a ese hombre, al dueño del lugar. No lo tenía ni a la venta, porque la verdad es que lo tenía como algo que no era cotizado, porque como les digo, lleno de piedras, no se podía utilizar para la siembra, para nada, que a lo mejor él podía pensar, ¿cierto?, que se le podía sacar una utilidad. Así que por lo tanto casi se lo regaló en un dinero, pero este hombre que compró era geólogo, él sabía ver las piedras, por lo tanto la tierra, y él observó que ese lugar era rico en minerales, en oro. Por lo tanto, él empezó a escarbar, y era cosa de empezar a escarbar, y él sabía cómo encontrar, y encontró un yacimiento y tenía una cantidad, ¿cierto?, de riqueza, ese terreno que a lo mejor se veía así. Nosotros, como le digo, muchas veces así también miramos la Biblia, la palabra. No entendemos que hay que escarbar para encontrar la riqueza verdaderamente. Nosotros pasamos por encima y podemos leer, y a veces al leer solamente es pasar por encima y ser muy superficiales, pero cuando nosotros empezamos a escarbar, escudriñar, escarbar la palabra, vamos a ver que hay una riqueza ahí dentro. Amén. Y tiene un valor, ¿cierto?, profundo, grande, inmenso. Así que espero en Dios que nos animemos, ¿cierto?, a cada día a estar introduciéndonos, ¿cierto?, en esta palabra preciosa, en la palabra del Señor. Así que vimos ya entonces la fuente, y hoy día hacemos, ¿cierto?,
vamos a profundizar un poco más de lo que ya estuvimos viendo el jueves pasado, que son los utensilios. Amén. Todas aquellas pequeñas cosas que se utilizaban dentro del tabernáculo. Amén. Así que vimos Éxodo 27, versículo 3, donde dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Amén. Entendemos que el altar de bronce, la fuente era de bronce, todo, cierto, lo que se utilizaba, los muebles que estaban dentro, eran de bronce, hecho, cierto, mandado a hacer por el Señor. Amén. Estos utensilios se puede decir que también eran de bronce, entendiendo que no por ser pequeños tenían un menor, cierto, valor o la menor importancia. Amén. Nos dimos cuenta también que para poder llevar a cabo, dice, todas estas tareas del altar con los sacrificios, es obvio que se necesitara de algunos utensilios más pequeños, pero imprescindibles, mi hermano. Los garfios, dijimos, amén, para trinchar la carne, los calderos y las paletas para recoger la ceniza, etcétera. Las estacas igualmente, aunque algo pequeño, eran imprescindibles para sujetar las cubiertas del tabernáculo y las cortinas del atrio, atadas con cuerdas. En Números 4, versículo 14, dice: y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y aquí está también diciendo la forma en que se transportaba. Y dijimos que el material era igual a todos los materiales de los demás muebles, de bronce. Amén. O sea, no había un material más bajo. O sea, quitándole, entendiéndose, desvalorizando el utensilio porque era pequeño, al revés. Era hecho de bronce igual que los demás. Para el traslado era lo mismo. Amén. A lo mejor usted dice, ¿y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque la verdad es que lo que estamos dejando claro en el ámbito espiritual es que aunque cosas pequeñas tienen la misma importancia. Amén. Para Dios tienen la misma importancia porque son imprescindibles. Amén. Dice que aquellos miembros, dice cuando habla, cierto, el Señor, por ejemplo, no habla como cuerpo. Amén. Nos dice que esos miembros que más escondemos, que más, cierto, delicados, a lo mejor, o más vergonzosos son, amén, son los que más cubrimos y los mejor, cierto, lo que mejor vestimos, si se puede decir así, amén. Le somos más delicados con aquellas cosas que a lo mejor, cierto, pueden ser más vergonzosas para nosotros en el cuerpo, amén. Pero nosotros nos debemos dar cuenta que así también Dios nos mira, mi hermano, amén. Es también aquellas cosas pequeñas son las que también Dios, ¿cierto?, está tomando y ha tomado siempre para poder llevar a cabo su obra. Amén. Así que se menciona todos estos utensilios que tenían que ser transportados con el mismo cuidado que los demás muebles y objetos del tabernáculo. O sea, siempre dándole el mismo valor. Hasta lo más pequeño, Dios le dio el mismo valor, amén. Lo hizo de bronce, los cubrió con pieles de tejón, que eran las pieles gruesas en ese tiempo para que no se dañaran, amén. Eran transportados con varas para que no tocaran el suelo, para que no se golpearan. Todo tenía un cuidado, amén. Hasta lo más pequeño que estaba en el tabernáculo, amén. Dijimos que nos hicimos una pregunta el jueves pasado: ¿qué podemos aprender de estos pequeños utensilios? Y dijimos que la gran lección de que las pequeñas cosas tienen una gran importancia para Dios. Amén. Hoy día vivimos para dar importancia a lo grande, a lo visible, a lo majestuoso, y se desprecia muchas veces lo aparentemente pequeño e insignificante.
Y lo que verdaderamente Dios nos quiere hablar en este tiempo es que nosotros no debemos ser así. Amén. Mi hermano. ¿Sabe qué? Y eso se ve hoy día en las congregaciones grandes, que están perdiendo el enfoque. Si bien Amén. es importante que una iglesia crezca, pero cuando se perdió el enfoque de que ya yo quiero ver o mostrarme, ya al final, claro, es un crecimiento exacerbante, pero la verdad que el enfoque, como ese ejemplo que decía Lore, o sea, yo me puedo desviar aquí, 5 centímetros quizás no se nota, pero a una legua, a un... Sí, a 1 kilómetro ya de kilómetros, o sea, se abrió. Sí, amén. Pero así también está el descuido que nosotros de repente, porque somos iglesias de campo, iglesias más de rincones, nos desvalorizamos. Y no eso también es. No es caer en el conformismo, porque la iglesia tiene que crecer. Amén. Pero lo importante es crecer con discernimiento. O sea, ¿para qué estoy creciendo? Amén. Para ser visto y darle la importancia a eso nomás, hacer show. O realmente crecer de acuerdo a lo que el Padre Celestial está pidiendo. Y aunque el mundo nos vea aquí y allá, pero hay una sana doctrina. Qué hermoso decir, oye, en tal lugar se predica la palabra, en tal lugar sí se hace evidente lo que el Padre Celestial hace efectivamente en la vida de un cristiano. Amén. 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 Por lo pequeño es cierto que sea el lugar, pero viéndose Cristo, ese lugar está vivo, estando en un mover del Espíritu Santo, ese lugar ya es grande, la verdad. Amén. Por lo pequeño que sea, por lo disminuido de la cantidad de personas que haya, e independiente de eso, moviéndose la presencia de Dios en ese lugar, ya ese lugar es santo, es grande. Amén. Es poderoso lo que está sucediendo. Grande significa que son frío y no. Sí, también, amén. Amén, amén. Lo que sí debemos comprender, mi hermano, es que cada uno de nosotros, muchas veces personalmente, mi hermano, esto pasa en lo personal, que nosotros no nos disminuimos, no apocamos, no auto-menospreciamos. Amén. Y es que debemos entender quién vino a habitar dentro nuestro. Amén. ¿Quién nos tomó? Aleluya. Que siempre Dios, y eso es lo que quiero analizar esta tarde, cómo Dios comienza, cuáles son los comienzos de Dios. Amén. ¿Con qué comenzó o de qué cosas se tomó para poder hablarle a los discípulos, a la iglesia? Las palabras que empezaron a cimentar, ¿cierto? A este grupito de hombres, puntuales hombres que empezaron a seguir a Jesucristo. Amén. Porque no era una gran cantidad, en momentos fue una multitud. Amén. Pero usted sabe que de 70, más o menos, que andaban detrás de él, después volvieron de nuevo a quedar los mismos 12, porque los otros 58 se devolvieron a su casa. Amén. Aleluya. Así que dice: el reino de los cielos, dijo Jesucristo, Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Así dijo el Señor. Amén. Que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Amén. Mateo 13, 31 y 32. Así dice él, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. ¿Sabe? Nosotros debemos comprender que Dios comienza con pequeñas cosas. Está diciendo el reino, que inmenso, el reino de los cielos, está hablando de algo inmenso, pero dice se parece a un grano de mostaza. Amén. ¿Sabe para qué? Para hablarnos a nosotros, a nuestro corazón hoy día aquí, mi hermano. Él comienza con pequeñas cosas. Lo más pequeño tomó de las semillas en general, tomó la semilla de mostaza, que es la más pequeña, para decir, así se parece el reino de los cielos. Amén. A la más pequeña de todas las semillas, la semilla de mostaza. Amén.
Y después dice que cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Amén. Pero todo nace de algo pequeño. Y es que la entrega, mi hermano, empieza en lo pequeño. Eso nos está diciendo Dios. En el grano de mostaza, en entregas por pequeñas cosas cada día. Amén. Entregándose por esas pequeñas cosas cada día. Esto que humanamente tan pequeño nos parece es lo que el Señor toma para convertirlo en algo grande y fuerte, lleno de vida, igual que pasa con el grano de mostaza, que con el tiempo se convierte en el más grande, en la más grande de las plantas. Y escuche, llega al nivel de un árbol, pero la verdad es que es una planta. Amén. Por lo que yo entiendo, se le llama árbol de mostaza, ¿cierto? Porque llega a crecer del porte de un árbol y es inmensamente, ¿cierto? Grande, tan grande, dice Jesucristo, que llegan a anidar aves, ¿cierto? A este árbol, ¿cierto? Al follaje de este árbol. Entonces, dice, la entrega de lo pequeño va moldeando también nuestro corazón. Y escuche bien esto, mi hermano. Porque Dios, cuando nos está hablando de las cosas pequeñas, de estos utensilios que se usaban en el tabernáculo, eran cosas pequeñas, amén. Pero sabe, Dios de ahí también te está diciendo, todo esto era importante, cómo sacaban las cenizas, cómo sacaban, ¿cierto?, el carbón, que tenían que cambiarlo para moverlo, amén. No sé, no especifica lo que hicieron verdaderamente los hijos de Aarón, no especifica. Dice que tomaron un fuego extraño. Usted sabe que se les dio a los levitas, antes de que se encendiera el fuego, ¿se acuerda que lo vimos en el altar de bronce? Amén. El fuego lo encendió el Señor. Amén. Y ese fuego era el que tenían que tomarlo para trasladarlo al altar del incienso. ¿Por qué le digo esto? Porque habían utensilios pequeños que tomaban las brasas para trasladarla. Amén. Todo eso pequeño, hasta lo más mínimo, lo mandó a hacer, a confeccionar el Señor. ¿Por qué? Porque todo eso iba a ser útil. Amén. No sé, yo pienso, ¿qué vamos a estar sacando? Yendo allá al altar de bronce. Hagamos fuego aquí y encendamos el incienso. No sé, creo. Entiendo, porque no fueron a buscar donde debía ser. Ellos tomaron otro fuego, un fuego extraño. Amén. Se debe referir a que ellos hicieron ese fuego. Porque el otro fuego lo encendió en el altar de bronce, lo encendió Dios, ¿cierto? Y les dijo, y ustedes tienen que encargarse ahora de mantenerlo. Amén. Y que no se le apague. Amén. Pastor, esto puede tener como un poquito de relación con esa palabra que dice que si en lo poco eres fiel, en lo Amén. pequeño podrías, sí. Sobre mucho te pondré. Amén. Puede ser lo grandioso. Amén. Y a nosotros como siempre uno sueña con tener cosas grandes y todo eso, animante acá y allá. Sí. Yo siempre lo ejemplifico de esta manera. Me tocó mucho conocer personas, no, yo quiero una casa grande, un terreno aquí, con árboles, con pasto. Después que lo tuvieron se dieron cuenta de que la responsabilidad, los gastos de mantención, el sinfín de cosas, y eso nos enseñó a nosotros porque la casa que nosotros tenemos en San Felipe es una cajita de fósforo. Pero el Espíritu Santo nos enseñó a través de eso. Porque si nosotros no somos fieles, no somos agradecidos en eso, que muchos quisieran comenzar, claro. Es un ejemplo que estoy dando de muchos que se podrían. ¿Qué nos va a querer poner? Entonces Él también va conociendo el corazón y por eso también va dando. Amén. Porque yo lo ejemplifico de esa manera. Algún hermano quizás puede explicarlo con otro ejemplo quizás más espiritual, no lo sé. Pero es como para poder entender. Sí, amén. Y creo que tiene mucha relación con lo que se ministra también, porque a nosotros nos ayuda. Amén, amén. Eso es lo que nosotros debemos llevarlo, y como dice mi hermano, tomándonos de ejemplos, porque Jesucristo los tomó de un ejemplo de una casa, tomándonos un ejemplo, ¿cierto?, de la siembra, de una semilla,
pero llevándolo a nuestras vidas espirituales, mi hermano. Amén. Entendiendo que hay cosas que nosotros las estamos viendo muy pequeñas como para poder entregarnos con todo. Amén. No nos inspira más cuando vemos luces, cuando vemos escenarios, cuando vemos algo más grande, cuando vemos, no sé, músicos. Amén. Alguien que esté por detrás. Cuando yo voy a decir una palabra, empiezan el tambor y de repente para la batería y podemos nosotros decir, y eso empuja y va a salir una palabra con mucho más poder. No es así. Amén. Porque ahí, ¿cierto? En lugares donde no había escenario, el Señor se paraba en lugares de monte, no había lugares cerrados, amén. Y las personas estaban ahí, se sentaban y querían oírlo, no querían irse, amén. ¿Por qué? Porque la verdad es que en Él estaba, ¿cierto? Aquello de Dios, ¿cierto? Potente, poderoso, en algo tan pequeño, insignificante como un ser humano. Estaba todo, ¿cierto? Lo grandioso, aquello que creó el universo entero. Amén. Estaba dentro de Él. Por eso que nosotros debemos entender que en nuestra, ¿cierto? Incluso Dios busca, y así lo ha hecho por lo menos conmigo, no sé con usted, pero eliminar todas esas capacidades que vienen humanas. Amén. Yo he visto cómo yo decía, Señor, yo nunca he sido bueno para hablar. Y yo creo que como tiene humor el Señor, porque lo he visto que tiene humor parece, me dijo, justo a ti, por eso te voy a tomarte para que le hable a la gente. Te anda escondiendo para hablarle, te anda escondiendo, te comieron la lengua los ratones, porque así me decían. A ti justo te voy a tomar para que le hable a las personas. Amén. Es así Dios. Cuando no hay nada, amén, en lo pequeño, Dios se glorifica y eso es lo que quiere, mi hermano. Gente que sí le crea. Amén, mi hermana. Nos capacita en esa debilidad que nosotros tenemos, sí. O esa falla de fábrica que podemos decir. Sí. Él nos capacita y por eso nos escoge, porque no es por nuestra propia capacidad. Entonces, si en eso poco que Él se glorifica, yo no sé valorarlo, que espero en lo mucho. Amén. O sea, pasa lo mismo, si no sé diezmar en lo poco, y si espero un tremendo sueldo, ¿cómo voy a serle fiel en el diezmo al Padre? Entonces, también va, como decimos, va a ese corazón y aplica no solamente, pastor, para lo espiritual, sino también para lo que yo hago como humanamente, porque muchas veces queremos todo grande, como sea usted el escenario, que me vea, y menospreciamos quizás la obra más pequeña que podamos hacer, que realmente a eso Dios nos mandó, a hacer esas obras pequeñas y en lo grande se glorifica. Sí, amén, amén. Sí. La entrega de lo pequeño va a moldear nuestros corazones, mi hermano, porque Dios nos quiere preparar ahí, en eso pequeño. Y te aseguro, mi hermano, Dios nos prepara en esas cosas pequeñas. Yo le hablo y a los que estuvieron al principio, mi hermana Marta, en los comienzos de este lugar, mi hermano, nosotros llegamos a un lugar donde, y aquí está mi hermana presente, la pastora que hubo antes que me sucedió a mí, estuvo antes que yo, ella dejó el lugar aquí 6 meses más o menos, sin que vinieran a visitarlo, hicieran reuniones. O sea, los hermanos se estuvieron sosteniendo, los pocos que quedaron, se estuvieron un poco sosteniendo, ¿cierto? Con alguna reunión, pero no había un pastor, no había nada. Amén. Por lo tanto, cuando a mí incluso se me informó que me iban a enviar acá a pastorear, mi hermano me dijeron, pero usted vaya a San Felipe. Yo no tenía idea de dónde quedaba San Felipe. Yo miraba para el sur, buscaba por las partes del sur. Yo dije San Felipe, por ahí debe estar. Quedaba para el norte, andaba bien equivocado hoy. Y sabe, cuando me dijeron, váyase a San Felipe, yo también no sabía que estaba alejado, no sé, que a 14, 15 kilómetros de la ciudad de San Felipe. La iglesia, la verdad, estaba en un lugar más rural. Tampoco entendía eso. Amén. Hasta el momento en que vinieron a entregar la iglesia y ahí yo llegué y ahí pude darme cuenta del lugar donde estábamos. Amén. Pero sabe, tantas cosas que me dijeron que quedes acá. Pasaron no sé cuántos pastores, mi hermana Marta, 3, 4, no sé, 5 pastores quizás por este lugar, ¿cierto? Antes que yo. 3 antes que yo.
venían de pasada, se quedaban algún tiempo, ratitos, pero nadie a establecerse. Y yo me gozo porque sabiendo que habían, no sé, pocas personas, amén, eran puntuales, ¿cierto? Las personas que quedaban en la iglesia acá, el Señor puso en mi corazón venirme, amén. El mismo supervisor me dijo que me envió, ¿cierto? Que oró por mí, me ungió en el Señor y me envió acá, ¿cierto? De parte de Dios. Mi hermano, él mismo me dijo, no se vaya para allá, porque usted tiene familia, allá no va a sustentarse con nada, siga trabajando donde está. Y yo le dije que por eso, de eso no se preocupara, porque yo le iba a trabajar a aquel que me iba a sustentar. Así que yo quería saber simplemente quién fue el que le dijo a él nomás. Y eso me aseguré, de que fuera Dios. Amén. Hasta aquí él me ha sustentado. Y ¿sabe qué? Yo a lo que voy es que pocas personas, pero el corazón es el que uno pone. Amén. Podría haberme quedado allá, mi hermano, y haber venido los fines de semana. Muchos fines de semana tal vez a lo mejor no hubiese venido, la verdad. Y hubiese pasado lo mismo que pasó con los otros 3 pastores que estaban. La obra no se podía solventar, o sea, sostener, porque tenía que estar uno aquí, la verdad. ¿Sabe? Va en la entrega, mi hermano, va en la disposición, en la entrega, en lo pequeño. Dios así comienza. Está hablando del reino de los cielos, que es inmenso de grande, y lo compara con una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Amén. No está hablando a nosotros, porque ahí está preparando a las personas que van a comenzar. Jesucristo, mi hermano, el pastor de los pastores, el buen pastor, la verdad. Amén. El que podía haber tomado, mi hermano, una iglesia, una mega iglesia, haber levantado una mega iglesia, haber tenido un mega discipulado, porque tenía la capacidad de sobra, Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, para poder haber tenido a cantidades de discípulos, mi hermano, y después luego esparcirlo. ¿Y sabe qué, en qué se derramó, en qué se depositó? Todo ese poderío de Dios mismo, en esencia, caminando aquí en la tierra, en 12 solamente. Incluso uno se perdió y quedó con 11. Amén. Por eso es importante, pastor, En pequeño. lo que usted enseñaba el otro día de este hombre Spurgeon. Sí, Spurgeon. Y él con uno solo comenzó. Amén. ¿A cuánto llegó? Amén. Entonces, bueno, se me fue idea. Pero yo sé que era él y era otra cosa asociada a eso. Pero bueno, si me acuerdo, le digo. Sí, quedan minutos, así que... Así que la entrega, mi hermano, de lo pequeño va moldeando nuestro corazón, y yo le puedo asegurar que Dios ha ido moldeando el corazón de nosotros, amén, en esas cosas pequeñas, amén. Yo, ¿sabe? Me veo, puedo visualizar a un anciano como Abraham, mi hermano, con una anciana de esposa que era estéril, amén. No tenía deseos de él. Él ya estaba, cierto, anciano, y lo hace salir de su carpa y le dice, mira la estrella, porque así va a ser tu descendencia. Él no la vio. Él vio solamente a Isaac. No vio a nadie más que a ese jovencito, ¿cierto? A ese pequeño. Vio solamente, lo vio a él. Amén. Pero el Señor le hizo mirar todo el firmamento en una noche y le dijo, así como ven las estrellas, será tu descendencia. Amén. Y tú bendecirás a familias. Las familias serán bendecidas, benditas serán en ti. Amén. Aleluya. ¿Él lo vio? No. Pero lo tomó en fe. ¿Se entiende? ¿Sabe? Dios comienza así, con cosas pequeñas, tan pequeño como algo que ni siquiera se podía dar, que era el que ellos pudieran tener una descendencia, porque eran ancianos y su mujer estéril. De lo pequeño, y Dios lo fue moldeando, amén, en ese caminar y en ese proceso. Dios, mi hermano, está anhelando que los que estamos en este lugar, mi hermano, en lo pequeño aquí, cuando todavía no hay luces, cuando no hay reflectantes, cuando no hay un gran púlpito, donde no hay, mi hermano, grandes cosas, nosotros aquí, mi hermano,
podamos levantarnos y entregarnos por la obra. Amén. No quiera ver, mi hermano, más gente. Es usted. Amén. A ese anciano, mi hermano, un anciano, lo sacó de cuántos jóvenes que habían en Ur. No sé, tienen que haber habido cantidades de jóvenes en Ur. Mujeres, mi hermano, para dar una descendencia. A lo mejor, si uno puede decir escoger, hasta los más, ¿cierto? No sé, un hombre que fuera robusto, voy a hacer mi pueblo. ¿Se entiende? Amén. Los robustos, una mujer, ¿cierto? Hermosa que sea para poder empezar a hacer, ¿cierto? Toda la generación de mi pueblo que va a venir de estos dos. Pero Él toma 2 ancianos. Amén. Dios toma 2 ancianos. En eso pequeño, Dios trabajó y ha tratado. El reino de los cielos comienza así. Todas las cosas en Dios comienzan en eso que se ve así, mi hermano. Muchas veces insignificante. Y es ahí donde tiene que ser tratado nuestra fe. Amén. Porque la fe no es por lo que ves. Amén. Es por lo que verdaderamente tú crees en tu corazón. Amén. Así que la entrega de lo pequeño, cuando tú te entregas en eso pequeño, eso empieza a moldear el corazón nuestro. Amén. Va haciéndolo más humilde, más consciente de que solo con nuestras capacidades no podemos. Amén. Esas son las primeras cosas que uno va aprendiendo. Que con nuestras capacidades solamente nosotros no vamos a poder. Amén. Por lo pequeño que se vea lo que vamos a hacer. Pero ahí nos damos cuenta en esas cosas pequeñas, amén, que solos no podemos, mi hermano. Amén. Hasta en lo más insignificante, en una persona que le hablemos, nos damos cuenta que solos no podemos. Amén. Aleluya. Y que necesitamos a Dios. Nos ayuda a actuar pensando en ser importantes a los ojos de Dios y no del mundo. Y eso es lo que también nos enseña en lo pequeño. Porque así nos vamos poniendo primeramente para ser más importantes o más agradables delante de Dios, antes que estar agradándole a las personas. Amén. Sí, porque cuando yo tengo, ¿cierto?, el escenario y lo parafernálico que pueda, ¿cierto?, estar viendo yo y buscando, presentárselo es para la persona. Porque Dios, ¿cierto?, mira más allá. Mira la verdad, lo que hay en nuestros corazones, que nos está moviendo. Amén. El amor que hay en nuestras vidas por Él. ¿Cierto? Que nos está llevando, que nos está motivando a hacer lo que estamos haciendo. Así que nos ayuda a actuar pensando en ser importantes a los ojos de Dios y no a los ojos del mundo. Amén. Eso pequeño nos ayuda a eso. Y ahí, en ese corazón pobre, es donde el Señor puede entrar y transformar lo pequeño en grande. Amén. Pero necesita ¿de qué? De nuestro sí y de nuestra entrega. Amén. Por eso les digo, mi hermano, cuando el escenario está hecho, cuando el púlpito ya se levantó, cuando ya se trajeron personas, qué fácil es venir y poder pararse. Amén. Y listo, y empezar a predicar. Y es como hablamos de ese día. Estos dos, ¿cierto? Spurgeon, que hablábamos con su papá, porque tenía 15 años en ese momento cuando llegó arrancando de la tormenta, no llegó buscando, ¿cierto?, palabra de Dios. Él no venía por eso, pero se encontró con un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que vio en esos dos, ¿cierto?, la oportunidad de predicarle. Eso es lo que le puso Dios. Eso pequeño en ese momento, en una iglesia que a lo mejor era inmensa, pero por la nieve y la tormenta no llegó nadie, más que estas dos personas arrancando de la tormenta, pero él se entregó con todo, mi hermano, la entrega. Él dijo sí al Señor en ese momento. Amén. Le dijo, aquí estoy, ¿cierto? Úsame. Amén. Podría haber mirado a esos dos y cuántas veces, mi hermano, nos desanimamos nosotros por lo poco que vemos en nuestras vidas. Amén. Venga usted, hermano, mejor. ¿Puede orar por él? A veces le entusiasmamos a una persona y después empezamos a llamar a alguien a ver si nos puede ayudar para que le siga hablando, porque nos vemos tan pequeños. Amén. Y no entendemos que en eso Dios se quiere glorificar.
Amén. Y viene alguien a meter la mano que a lo mejor puede ser más, tener más palabra, más sabiduría y puede echar a perder eso. Porque Dios, como te digo, quiere comenzar con lo pequeño. Dios se glorifica ahí. Amén. Aleluya. Yo conocí a un varón, el tío de nuestra hermana Evelyn. Él se fue a Paraguay. Yo siempre lo cuento esto porque a mí me impactó. Él es un hombre, un evangelista así neto, plenamente evangelista. Mi hermano sabe que hay una lengua que se habla en Paraguay, se llama el guaraní. Es una lengua, pero sumamente difícil de hablarla. Él me decía que usted puede decir una palabra con las mismas letras, pero si le da un sonido nasal, dice una cosa. Si le da un sonido con la lengua, le dice otra cosa, a las mismas dos letras iguales. Es muy difícil. ¿Amén? Y él dice que aprendió unas cosas, unas palabras, porque fue a la selva y se hizo y se iba a hacer una campaña evangelística, y él se aprendió unas palabras para invitar a la gente. Mi hermano, perdón, pero él no habla bien ni el chileno, ni el castellano, no, mi hermano Luis. Él no habla ni bien, ¿cierto? Las palabras no las pronuncia bien. Yo me acuerdo que él decía, en vez de, ¿cierto?, voy a acotar algo, él decía voy a acatar. Entonces la cambiaba y esa palabra nomás ya estaba diciendo otra cosa. Imagínese cuando empezó a hablar guaraní. Mi hermano, ¿sabe qué? Él empezó a invitar puerta por puerta. Le golpeaba y le hablaba en el guaraní que él aprendió para invitar. Va a haber una campaña evangelística y le hablaba en el guaraní que él se supone aprendió con las palabras. Y invitó y empezó a tocar todas las puertas de los vecinos, de la gente que vivía en ese poblado, que hablaba esta lengua, ¿cierto?, en la selva. Y después luego empezó la campaña. Mi hermano, llegó gente buscando a aquel que lo invitó, porque de verdad que vieron la pasión que tenía él, porque lo que le dijeron, ellos se reían después entre ellos, porque las palabras que le dijeron, dijo, me habló de un gato, me habló de esto, me habló de cosas que yo no le entendí, pero se veía tan apasionado de que me apuntaba, y que aquí estoy porque llegué, porque no le entendí pero más o menos me hizo entender que algo se iba a dar aquí. Y llegaron gente así, mi hermano. ¿Pero por qué? Por el corazón, ¿se entiende? De querer que las personas recibieran palabra de Dios. Aleluya. En esas pequeñas cosas, mi hermano, es donde Dios es glorificado. Amén. Ahí en eso pequeño. Y uno ve a un Pablo. Pablo significa pequeño. ¿Sabía usted? Paulus, palabra griega que significa pequeño. ¿Usted ve a un Pablo que fue, la verdad, pequeño? No, usted ve cuánto hizo. Dice, yo hice más que, ¿cierto?, que los apóstoles. Amén. Levantó, hizo 3 viajes misioneros. Fue a cantidades de lugares, iglesias se levantaron. Amén. Cantidades de iglesias se levantaron, nos dejó cartas, más que todos, ¿cierto?, los apóstoles juntos nos dejó él carta. Amén. A todos nosotros que hoy día, nos podemos gozar de leerla, de poder, ¿cierto?, tener palabra de Dios para la iglesia de este tiempo. Palabras que salieron de un hombre que se le cambió de Saulo a Pablo, pequeño. De eso pequeño, Dios ha levantado cosas potentes y poderosas y grandes. Es importante, si yo conozco a un varón que estando en una congregación, salió de ahí y él comenzó a evangelizar en las cárceles, a evangelizar en las plazas, todo eso, sin perder el enfoque. Y el Padre Celestial lo llama a ser pastor. Entonces, qué importante es ir. Él hizo la pega, porque realmente muchos queremos estar ahí adelante. Sí. Pero para ser visto. Entonces, yo cuando escuchaba a este varón, yo pensaba y decía, wow, o sea, uno de repente sale de un lugar y quiere estar ahí, y en lo poco no somos fieles. Pasa, pastor, de que de repente nosotros estamos mal acostumbrados, de que decimos, no, evangelizar, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y cuidado, que eso es lo grande. Lo pequeño comienza con lo que yo hago con mi vecino. Sí. Ahí comienza el evangelizar. Amén. A veces decimos, no tenemos tiempo de evangelizar. Es mentira, porque yo saliendo de cualquier lugar, yo voy al trabajo, ya tengo la oportunidad de evangelizar. O sea, pero nosotros esperamos lo grande. O sea,
tiene que llamarse campaña. Sí. No es desvalorar eso, no quiero que no se No, malinterprete, no. por favor. A lo que voy yo, que muchas veces queremos lo grande, pero en lo pequeño, ¿qué estoy haciendo? Amén. O sea, tenemos que tener un título de las cruzadas, de lo que se hacía acá, avivamiento, y creemos que eso es. No, eso es consecuencia Exacto. de aquellos que organizaron y que en lo poco, Amén. y que nosotros deberíamos hacer eso. Entonces, a mí este varón me bendecía y el Espíritu Santo me redarguía harto porque ¿qué estoy haciendo? Estoy esperando de que, no, es que hay que ir a Panquehua, no, es que hay que ir acá. Cuidado que tenga que esperar yo eso si antes el Espíritu Santo me está llamando quizás ir solo. Él comenzó a ir solo a las cárceles, a las plazas, pastor. Amén. Y yo le decía a mi esposa, mira amor, qué valiente, porque hoy día somos, quizás acá adentro somos leones, pero de repente afuera nos achunchamos, perdonando la expresión. Sí, a ver. ¿Se fija, no? Amén. Entonces el Padre mira el corazón. Amén. Él quiere algo genuino. Y a mí eso me ha quedado fuerte en el corazón y sé que el Espíritu Santo va a ir trabajando, porque yo no puedo esperar eso. Sí. Algo para que después en eso poquito, él lo mucho, no es que digo que voy a ser pastor, no me refiero a eso, sino de que él algo quiere más. Amén. ¿Me entiendes? Pero a mí me impactaba mucho esa vida de este varón. Entonces, a uno también, este varón quizás como uno y un sinfín de cosas, pero cómo llegó, había algo que por los poros salía. Eso es. ¿Se fija? También creemos que los poros los va a salir cuando tenemos la parafernalia y un sinfín de cosas. Sí. Amén. Eso es lo triste. Nosotros desvalorizamos por lo pequeño que se ve, por lo poco que se ve en nosotros, por lo poco que... Por eso les digo, tristemente usamos nuestra vista y nuestra vista nos hace caer, nos hace dudar, nos hace desconfiar, nos lleva, mi hermano, a desvalorizar a quién está habitando en nuestras vidas, quién ha venido a habitar en nosotros. Amén. ¿Sabe usted? Yo creo que desde aquí le invito a que empiece a leer todas las cosas que habló Jesucristo. Mire, dice Mateo 5:18, ahí en el sermón, como se dice, del monte, de las bienaventuranzas. Dice aquí, la frase ni una tilde se encuentra, ¿cierto?, en Mateo 5:18, donde Jesús afirma que ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se cumpla. Siempre el Señor buscó, mi hermano, poner las cosas pequeñas, amén, para decir y hablar lo grande que Él iba a hacer. Las cosas se van a cumplir, amén. Los cielos van a pasar, la tierra pasará, amén. Y está hablando de los cielos. Cuando uno ve la inmensidad del cielo, uno ve la tierra, ¿cierto? La inmensidad de todo esto. Pero Él dice ni una tilde y va a lo pequeño, amén. Y se toma de esto para poder especificar lo grandioso, amén. Porque ahí donde nosotros vemos insignificancia, no le tomamos y desvalorizamos, pero Él toma eso pequeño para darle la grandeza, amén, de lo que a lo que va a empezar a suceder. Esta frase que hace referencia a los detalles más pequeños del alfabeto hebreo, amén, la tilde era lo más pequeño del alfabeto hebreo, enfatiza la autoridad y la perpetuidad de la ley de Dios. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ahí, por eso pequeño, Él dio a entender, amén. Una persona probablemente quisiera ser reconocida por obras impresionantes, donde sus habilidades realmente se destaquen. Oh, gracias por tu brillante sermón sobre el hijo pródigo. Recordaré ese mensaje por el resto de mi vida. Muchas veces estamos esperando esas palabras, mi hermano, esas frases de la gente. Amén. Y a veces no encontramos nada. Amén. No encontramos eso. Pero eso pareciera que nos hace disminuir, desvalorizar. ¿Sabe? Yo le invito a que nosotros estamos, por ejemplo, nos reunimos los varones. En momentos somos poquitos los que llegamos. Se le da una palabra a mi hermano Salvador. En momentos ciertos le da la responsabilidad a alguien o él mismo la lleva. Pero dar una palabra a mi hermano. Yo te invito a que no, entre medio de que estuviste haciendo cualquier cosa, ya esto voy a hablar. Porque, ¿sabe? Así somos nosotros. O vamos y ya lo voy a leerla nomás.
y ahí vemos lo que va a pasar. Dios se moverá. Y no preparamos algo, mi hermano, y eso le está dando una insignificancia a lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros, mi hermano, somos así. No le damos la significancia, el valor verdadero, amén, de lo que vamos a hacer. Vemos ya la cantidad, ¿para qué? Como dicen los maestros por ahí, ¿para quién es? Y a veces no estamos mirando a Dios. Yo no le digo que no estamos mirando a Dios. Estamos mirando, es que cuántos se reúnen. A lo mejor no hay los varones. Es que una palabra más, una palabra menos. Es que no es una palabra más cuando viene con el poder de Dios. No es una palabra más, puede haberla repetido 50.000 veces y la puede haber escuchado cantidad de veces esos varones. Pero si tú vas con un poder de Dios diferente, esa palabra va a causar algo que no la causó los demás. Amén. Pero todo eso va en la entrega, en la disposición, en cómo tú buscaste, mi hermano. Amén. En todo lo que tú hiciste antes de poder llevarla. Amén. Pero como te digo, muchas veces, ya voy a dar esta palabra. Las damas llevan todas, de lunes a viernes están llevando una palabra. Mi hermana, cuando te toque, no diga, ya bueno, voy a hablar. Y le da una vuelta a algo mientras estás haciendo la comida, mientras revuelve. Estoy pensando, ya listo esto. No nos mires así tan a la ligera, mi hermano. Mi hermana, no seamos tan livianos, no seamos tan superficiales en algo que es poderoso. Amén. Es una semilla, mi hermano. La palabra, el Señor dijo, es una semilla. Y nosotros a veces tenemos una semilla, prefieres botarla a la basura, tirarla donde caiga. Amén. Pero el sembrador dice esta semilla y él mira más allá. Amén. Él no ve una semilla, ve un bosque. No sé. Ve una hortaliza llena. Amén. Se ve él sentado comiéndose, no sé. Amén. Unas buenas lechugas, no sé. No sé qué le gusta a usted. Pero él no ve solamente la semilla. Porque claro que después se pierde en la tierra. No se ve. Amén. Pero ¿sabe qué lo mueve a regarla? Porque él ve más allá. Él sabe lo que va a salir de esa semilla. Es pequeña, pero sabe lo que va a salir de ahí. Amén. Nosotros, como le digo, nosotros no tenemos esa visión. Por eso que el Señor siempre se toma para hablarnos de cosas pequeñas. Porque es una provocación a nosotros, mi hermano, a que estemos en fe. Porque somos desanimados. Nosotros vemos poco. Ya. Amén. Yo le digo, yo llegué a una iglesia donde cuando entro, esa iglesia estaba llena. Y cuando entro, siempre lo cuento, 10 personas a lo más, yo creo que a lo mejor menos, pero yo digo 10 personas habían. Yo llegué, pasé y me senté adelante. Y pasaba y me sentaba adelante. Y desde ese día pasaba y me sentaba adelante. ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, yo no quiero mirar si hay alguien o no hay alguien, si cantan o no cantan. Porque yo veía a uno cortándose la uña, veía al otro que estaba, mi hermano, mirando al hermano. El otro estaba moviendo la cabeza con lo que se cantaba o no le gustaba, no sé. Así gente que estaba ahí, mi hermano, que venía solamente porque era líder, no sé, porque tenían que verlo. Porque así se le demandaba en la iglesia donde estábamos nosotros. Amén. Eres líder, tienes que estar en todas las reuniones posibles. Así que tenían que estar ahí. Entonces, como le digo, el tesorero se ganaba ahí al fondo a cortarse la uña, mi hermano. Es triste, es complejo, pero ¿sabe por qué? Porque si uno va y entiende dónde está, entiende que puede llegar alguien que viene recién, como yo, mi hermano. Esas cosas yo las podría haber visto, yo las vi después. Las vi después, ¿sabe por qué las vi después? Porque dejé un día, en un momento, dejé de sentarme adelante y de ir solamente a adorar a Dios, que eso es lo que hacía. Amén. Derramarse delante de la presencia de Dios, independiente si había música o no había música. Independiente si el culto estaba avivado o no, lo que traes tú dentro. Amén. No te quedas con que es pequeño.
Tú sabes que hay algo grande, que es potente lo que te pasó. Amén. Y yo no puedo, a mí no me va a bajar el potencial de lo que Dios hizo en mi vida, porque es grande, mi hermano. Amén. No me lo va a bajar si no hay música o no hay músico. A mí no me va a bajar el ánimo, no me puede bajar el ánimo. No me puedo decaerme porque vinieron 10 hermanos y de los 10 hay 9 que están sentados y no quieren pararse. Amén. No me puede desanimarme eso, mi hermano Luis. Por eso es importante la grandeza en el servicio. Amén. Porque debemos ver para quién es. Y eso dispone el corazón y las personas que están, porque a eso venimos a gozarnos, ¿cierto?, la presencia de Dios. Porque Amén. algo Dios nos quiere hablar. Porque a veces puede suceder que Dios quiere hablarte a ti, como no estáis pendiente de las cosas. Por eso uno sigue igual. Por eso hay gente que sigue igual, no entiende lo que Dios quiere decirle. Amén. Porque no ve la grandeza en el servicio, en el que se pare adelante, en el que aunque recoja la ofrenda, en esa simpleza que Dios nos da. Amén. Creo que Dios muestra mucho. Y también hacer lo que es una regla de fe y de conducta, de no hacer lo que no nos gustaría que lo hicieran a nosotros, porque a veces uno de adelante ve cosas que no son muy bonitas, muy agradables, pero después cuando el que está adelante las ve. Y creo que eso también es una grandeza. Creo que es algo muy hermoso de lo que Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere que seamos mejores cristianos cada día, para el día estar con Él. Amén. Si no, Por eso como dice mi hermano Luis, el estar adelante en momentos, mi hermano, puedo empezar a hablarle a usted para que se pare, porque yo lo quiero ver que usted esté con las manos arriba, que esté aplaudiendo, que esté alabando a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no veo eso, amén, yo me desanimo. Y eso es lo que Dios no quiere en nuestras vidas, mi hermano, que en lo pequeño, donde no hay, donde no se vea nada, amén. Pero ¿qué está en ti? Esa es la pregunta, mi hermano. No es lo que le pueda empezar a enrostrar a los hermanos cuando a veces estamos aquí, porque empezamos como a tirarle, le tiro un palo, le tiro, ¿cierto? Le empiezo a decirle alguna cosa como que para poco menos que ya, ¿a qué viniste? Amén. La verdad es que, ¿qué traigo yo? ¿Qué hay en mi vida? Amén. Porque nosotros empezamos a hablar de aquí adelante de lo que muchas veces, mi hermano, tampoco está en nosotros. Amén. Porque si está en mí, yo no tengo problema. Yo cierro mi ojo y voy a alabar al Dios que hizo algo grande, potente, poderoso, que no lo puede opacar nadie. Nadie puede opacar lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Pero muchas veces estamos aquí, mi hermano, y pareciera que nos opacan porque no cantamos todo. Porque no se quieren parar. Amén. Porque no hay amén. No me están dando un amén. Entonces yo me incomodo y cambio el mensaje y lo empiezo a tirárselo a ustedes. Y es que yo tengo que tener el entendimiento de saber que hay en lo pequeño Dios se glorifica. Yo me gozaba, yo llegué el día martes, no sé qué pasó, pero tiene que haber sido grande. De verdad, me gozo. Pero yo llegué ahí y yo decía, tan quebrantado, yo decía, Señor, me lo perdí. Llegué más atrasado. Amén. Sí, llegué más atrasado. Lo miré en menos. Miré en menos este día martes. No sé. Pero de verdad que nosotros, mi hermano, somos los que en momentos aquí, en las cosas pequeñas, cuando no hay nadie alabando, alábalo tú. No empieces, mi hermano, a querer mirar. No te desanimes porque otro no está alabando. Amén. En eso pequeño, séle fiel a Dios. Aleluya. En eso vas a darte cuenta como de repente más voces se van a levantar. Amén. Esto alguien lo llamó por ahí, lo dejé anotado, dice, esto se podría llamar ministerio de las cosas pequeñas. El Señor nos da un servicio, ministerio significa servicio. Es servir a Dios en las cosas pequeñas. Amén. Y eso es lo que no nos acostumbramos nosotros, a servir a Dios. Por eso estos utensilios eran para el servicio. Amén. Estos utensilios eran pequeños, eran cosas pequeñas
que se veían un garfio insignificante, pero qué imprescindible era, porque con eso se pescaba la carne y se podía, ¿cierto?, llevar al fuego sin quemarse. Amén. Se podía. Una estaca, simple, una estaca, mi hermano, pero que podía sostener y era necesaria, imprescindible, para poder, ¿cierto?, sostener un poste. Amén. Y como les digo, nuestras vidas, mi hermano, tú tienes que entender esa estaca. Si se pone a mirar, la otra estaca no están ni ahí, parece. Entonces, ¿y qué voy a? Yo voy a tratar de parar este palo, pero ¿y los demás? ¿Quién los para? Mi hermano, tú haces tu pega, tu labor, tu servicio. Amén. Haz tu labor. Dios se encargará de los demás. Amén. Pero nosotros hagamos nuestra labor y a veces, como les digo, por mirar a los demás no hacemos ni siquiera la nuestra. ¿Por qué? Porque vemos una pequeñez. ¿Y qué voy a sacar con que yo esté alabando? Es como que voy a ser el loco aquí entre medio de los demás. Oh, yo voy a estar aquí llorando y los demás. ¿Y qué importa eso? Tú sabes lo que Dios hizo, mi hermano. Amén. Y como te digo, Dios se entiende. No sé a ti, pero Dios hizo algo grande. Es poderoso lo que hizo el Señor. Las cadenas que cortó, nos sacó de la misma muerte. Amén. Y eso no es pequeño. Por lo tanto, nuestras vidas, mi hermano, deben levantarse de ahí, de lo insignificante que te ves, pero es que por eso, a eso llamó Dios, para mostrar su reino. Amén. De una pequeña semilla de mostaza. Así se parece el reino de los cielos. Algo tan grandioso está representado en una semilla de mostaza. Porque de parte de ahí es el comienzo lo que le interesa a Dios. Amén. Así que podríamos llamarlo el ministerio de las cosas pequeñas. Si usted quiere llamarlo así, ahora vamos a ser ministros de las cosas pequeñas. Amén. Oh, soy ministro del Señor. ¿Sí? Sí, de las cosas pequeñas. Amén. Gloria a Dios por usted entonces. Ministro de las cosas pequeñas. Los actos de cuidado aparentemente insignificantes y los momentos relativamente pequeños de servicio son los que Dios ama usar para bendecir y edificar a su iglesia, y donde uno recíprocamente es bendecido y edificado también. Amén. Mi hermano, a veces yo siempre le digo a los hermanos, es que yo, y esto se lo decía, parece que a Matías la otra vez, yo le decía, Matías, ¿y tu amigo, cierto? Y no, es que yo igual no andaba, ¿cierto? Uno a veces anda como bajoneado, anda bajo. Y claro, y ahí en esos bajos, como que, ¿qué voy a causarle a este otro? Mi hermano, en esos momentos, háblale a una persona. No, es que necesito que me hablen a mí, si yo estoy más desinflado. No, mi hermano. Ahí en eso pequeño, en eso insignificante que tú estás viendo en ti mismo, háblale a una persona, mi hermano. Es mejor dar que recibir, y escucha bien, porque cuando tú le diste de lo que nada había en ti, recibes de vuelta recíproco. Recibes medida buena, apretada, remecida, rebosante. Se llevará en tu regazo. O sea, llegaste con algo insignificante y te va rebosando. Mi hermano, es lo que Dios te está demandando en este tiempo. Amén. No, es que si le hablo, es capaz que la baje más de lo que está la hermana. Porque como ando, ¿en quién hemos creído? ¿Quién está en tu vida, mi hermano? Él no, aunque yo haya fallado, Él no se aparta de nuestras vidas. Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces no estás confiando en ti, o más aún, ese que se disminuye o se desmerece es porque se está mirando Él. Si no, esto no es por ti. Esto es por aquel que es fiel y no abandona. Él es el que hace la obra. Él es el que va a usarte para hablarle a alguien, mi hermano. Él es el que puede levantar y fortalecer una vida. Amén. Pero tú puedas decir, aquí está mi boca, Señor. Amén. Esta boca que recién se le salió un improperio. Amén.
pero ten misericordia. Amén. Y úsame para hablarle a esta persona. Mira cómo está de mal. Amén. Abre la escritura y lee un breve pasaje, a lo mejor con alguien, mi hermano, para guiarlo en medio de un dilema. Parece algo insignificante, pero no lo es. Amén. A veces vemos a alguien que está ahí y está así complicado. Toma la escritura, mi hermano, algo va a pasar. Ahí es la palabra de Dios. Por lo menos tenle fe a la palabra de Dios. Amén. Algo va a suceder. Aleluya. Así le ha pasado a tantos, mi hermano. ¿Sabe qué? Lo que me está diciendo hoy es justo. Amén. Es lo que estaba pidiendo, es lo que necesitaba escuchar. Amén. Pasas tiempo con una hermana anciana. Muchas veces los ancianos los vemos ahí. No nos acercamos, no nos sentamos con ellos, mi hermano. Amén. Yo me gozaba porque mi hermano Humberto estaba todas las mañanas ahí. Era un aliento para mí, mi hermano. Yo iba ahí, le iba a hablarle y uno piensa a veces que va a fortalecer a alguien. Yo salía fortalecido de ahí. Amén. Él me animaba más de lo que yo lo podía animar a él. Amén. Y era un hombre que apenas tenía visión, no podía ya casi ver, caminaba apoyado en una muleta. Amén. Tenía poco, ¿cierto? Ya de poder caminar, pero ahí estaba sentado y cuando yo le empezaba a hablar del Señor se encendía y empezamos a hablar de Dios. Amén. Y terminaba yo encendido, de verdad. Amén. Gloria al Señor. Así que háblale a un anciano, mi hermano. Date un tiempo. Mientras él incluso expresa sus penas, porque a veces no lo queremos escuchar. O no queremos prestar oído. Amén. A veces estamos más preparados para hablar que para escuchar. Amén. ¿Sabe qué? En eso insignificante de escuchar, hay algo mucho más valioso que todas las palabras, miles que le pueda decir. Cantidades de palabras. En algo tan insignificante que ve el hombre de escuchar. Porque a veces uno se encuentra que, le gané porque le dije todos estos versículos y él me dijo uno nomás. ¿Sabe que la persona lo que más puede agradecer en momentos es que me escuchó? Nadie me había escuchado, usted me escuchó. Amén. Y después me dijo 2 palabras, pero me escuchó todo lo que la cantidad de cosas que yo le dije, abrí mi corazón con usted. Y usted sabe que esas palabras que me dijo fueron precisas. Era lo que mi corazón necesitaba. Amén. Ora por una pareja, mi hermano, joven, llevando sus preocupaciones ante el trono de Dios. Parece algo insignificante, pero no lo es. Amén. Aquí hay matrimonios que recién están casados, mi hermano. Date momentos con ellos. Amén. Como te digo, a veces pasamos por el lado de un hermano, lo podemos escuchar. A veces escuchamos, mi hermano, que está mal. Pero no le decimos, hermano, mire, ¿sabe? Unos minutitos, ¿puedo orar por usted? ¿Me permitiría? Amén. ¿Sabe que esas cosas marcan, mi hermano, el corazón? Provocan cosas. Yo he escuchado cantidad de testimonios de esas cosas pequeñas. Amén. Esta persona se paró y me escuchó. Esta persona oró por mí un día. Amén. Acércate a un hermano solitario para asegurarle que estás orando por él. Parece algo insignificante, pero no lo es. Acércate a esa persona, mi hermano, que a veces la ves más solitaria, que a lo mejor se aleja más que acercarse. Como les digo, caemos en el grupo, en la cantidad de los que pueden decir, esta persona se aleja. Seamos de ese pequeño, ese único que se va a acercar y le va a dedicar un tiempo. Amén. Que prefiere dedicarle un tiempo a unirse al grupo, a la mayoría, a la masa de los que pueden estar hablando, juzgando o criticando. Sea uno de los que se mueva, mi hermano, y le hable. Amén. Aleluya. Y como decía mi hermano, en el ministerio de las cosas pequeñas es coherente
con la forma en que la Biblia nos enseña a pensar sobre el reino de Dios. En su parábola de la levadura, Jesús dice que el reino de los cielos comienza con algo tan modesto como un poco de levadura. Amén. Mateo 13, versículo 33. La levadura es prácticamente invisible y su trabajo no se ve, pero al impregnar lentamente la masa, tiene un impacto formidable. Amén. Nuestras cosas pequeñas realizadas con paciencia, dedicación, entrega, constancia. No sé qué más se le puede agregar aquí. Amén. Paciencia, dedicación, entrega, constancia, puede producir algo grande. Como la levadura. Puesta en una gran porción de harina, dice Mateo 13:33. Un poco de levadura leudó toda la masa. Fue puesta en una gran cantidad de harina, dice. Amén. Y se le puso un poco de levadura y terminó leudando toda la masa. Amén. Les dijo otra parábola, aquí está, Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina. La escondió, ahí desapareció el poco de levadura que tenía. Amén. En una gran cantidad de harina, hasta que todo quedó leudado. Al final, ese poco de levadura leudó toda esa gran cantidad de harina. Amén. Así que, escuche, Jesús mismo no tenía la apariencia de alguien importante. Isaías 53:2. ¿Ha leído eso? Que no era de buen parecer. Amén. No era hermoso para que la gente lo... Y nosotros nos disminuimos. Por eso. Pues es que mi parecer es que no soy como muy agradable a las personas. No soy muy agraciado. No nos acercamos. Jesucristo, mi hermano, cantidades de personas se movieron. Movía multitudes. Un hombre que dice que a la apariencia de las personas, si alguien lo puede leer, Isaías 53, versículo 2. ¿Tiene su Biblia ahí? Así que Jesús no tenía, cierto, buena apariencia. Amén. ¿Alguien encontró Isaías 53? ¿Sí? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mire, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que crezca. Amén. No era deseable a la vista, pero cuánta cantidad después movió de gente. Amén. Aleluya. Su evangelio, mi hermano, el evangelio que trajo, no parece impresionante. 1 Corintios 1:18. Cuando usted lee, dice, para los que no creen, esto es locura. El evangelio, mi hermano, no suena impresionante al oído de las personas. Amén. Pero para nosotros, dice, para los que creemos, esto es poder. Amén. Pero 1 Corintios 1:18 dice, pero para los demás, el evangelio parece que fuera cualquier cosa, la nada, mi hermano. Amén. Mira, así es el evangelio, pero lo que causa cuando un corazón se abre, cuando un corazón lo recibe con fe. Amén. En la pequeña fe, en esa pequeña creencia, lo que puede causar en una persona. Amén. Aleluya. Ni la mayoría de su pueblo es notable según los estándares del mundo. 1 Corintios 1:26, un poquito más abajo. En 1 Corintios 1, ahora el 26. ¿Qué dice? Que ellos, les dice, los discípulos, los que llegaron, ¿cierto? Y seguían a Jesucristo, ellos no eran nobles, no eran muy doctos. Amén. No era gente así letrada, si se puede decir. Amén. No eran los más letraditos, porque uno busca a alguien que sea más letrado, alguien que sea más conocedor, más culto. Pero la Escritura dice ahí en el 26, el versículo 26 de 1 Corintios 1, que se encontró y se buscó, Jesucristo buscó a los que no eran
en ese estándar que busca el mundo. Amén. En lo pequeño Dios se glorificó, mi hermano. Sin embargo, Dios ha transformado la historia del mundo a través de la persona y la obra de su Hijo, e incluso por medio de las palabras y las obras de su iglesia, de aquellos que no somos muy doctos. Amén. Que no somos nobles, muchos de nosotros. Amén. Este padrón bíblico nos ofrece una perspectiva diferente. Aprendemos que Dios nos llama a la fidelidad en cualquier tarea que Él nos haya asignado, sea aparentemente grande o pequeña. De hecho, nuestra diligencia en las cosas pequeñas demuestra nuestra disposición para asumir algo más grande, como dijo mi hermano. Lucas 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Amén. Lucas 16, 10, el que es fiel en lo muy poco, ni siquiera en lo poco, en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Dios usará nuestra fidelidad en lo pequeño para su gran gloria. Amén. Oramos entonces para que Dios nos impulse, mi hermano. Amén. Seamos impulsados hoy día. Como le digo, le invito, mi hermano, nuestras reuniones van a cambiar si usted llega con esta visión. Su ministerio es un ministerio pequeño. Amén. No es que el hermano acá está adelante y él toca, y él canta la alabanza y él dirige. Mi hermano, usted tenga la voz que tenga, a lo mejor no tenga una preciosa voz, pero cante y venga a adorar al Señor con todo su corazón. Amén. No es que el ministerio de la alabanza está en el hermano ahí. Los coristas, ellos son los que llevan, venga en su ministerio pequeño. Usted tiene un ministerio pequeño, mi hermano. Porque en eso pequeño es donde vamos a ver la gloria del Señor. Dios se va a glorificar aquí, iglesia. Amén. Aleluya. Nehemías, un hombre, recibió y se arrodilló y oró. ¿Y sabe qué causó? Que los muros de Jerusalén se volvieran a levantar. Y eso que estaban quemados. Aleluya. Un hombre se arrodilló y clamó a Dios. Amén. ¿Cuántos tenemos en la Biblia que se levantaron, hicieron de uno, movieron masa? Amén. Como Juan el Bautista. No tenía ningún púlpito, no tenía algo grande. No hizo cosas grandes, mi hermano. No, usted ve, y Juan el Bautista no había milagros, no había nada en él. Así como que llamara la atención y dijera, wow. Pero el Señor dijo, no ha habido ni habrá otro mayor que él. Aleluya. No habrá otro nacido de mujer como Juan el Bautista. Bendito sea Dios. Y estaba con pieles. Amén. Comía langostas, miel silvestre. No tenía ni una apariencia de. Pero ahí estaba la gloria del Señor. En eso pequeño, en eso insignificante. ¿A quién viniste a ver al desierto? ¿A quién? Aleluya. ¿Qué están viendo de ti, mi hermano? Los que están alrededor tuyo hoy día. En eso pequeño, muy pequeño, seámosle fiel. En eso muy poco, seámosle fiel. Amén. No estén pensando en el púlpito, en que un día va a predicar aquí adelante. Séle en lo pequeño. Amén. Hoy me tocó hoy día ir a barrer. Hoy me tocó hoy día ir a hacer esto. Hoy me tocó hacer estas cosas pequeñas. Pon tu corazón ahí. Amén. Que los primeros ojos que te empiecen a ver sean los ojos del Señor. Amén. Que esos sean los primeros ojos que te puedan ver. Después, mi hermano, Él, ahí en lo secreto, tú te humillas y Él te va a exhibirte. Amén. Él te va a ponerte en los lugares que Él quiera ponerte. Pero que los primeros ojos sean los de Él. Busca esos ojos primero. Amén. En esas pequeñeces, cuando llegue aquí. Amén. Adorémosle con todo nuestro corazón. Así que nos vamos a levantar como ministros en este ministerio de las cosas pequeñas. Oramos, Padre. Agradecemos este tiempo
Y le damos gloria a Dios porque sabemos, Señor, que hemos recibido, Señor Dios poderoso y santo, algo tan grande, Dios, que su Espíritu se movía en la faz de las aguas en la antigüedad. Amado Dios, y hoy día los vemos moviéndose en nuestro interior. Padre Santo, clamo para que cada uno de los que estamos, Señor, en sus caminos hoy día, los que estamos y pudimos recibir esta palabra hoy día, Padre eterno, somos uno de esos utensilios para algo, Dios de la gloria, Señor. Tal vez que a la vista se ve insignificante, pero que son, Dios de la gloria, Señor, cosas que, Padre, son indispensables para que su gloria sea manifiesta. Porque cada utensilio, Señor, por pequeño que era, dentro del tabernáculo, hacía que pudiera llevarse a cabo, Señor, lo más grande que sucedía en ese lugar. Y era que su shequina, que ese humo llenara ese lugar, esa habitación, que su presencia descendiera, que usted tuviera comunión con el hombre. Padre, hoy día nosotros, cada uno de nosotros, Dios, con nuestra parte que se haga, Padre Celestial, y que pongamos todo nuestro corazón ahí. Padre de la gloria, estamos haciendo ese aporte, Dios, para que su gloria sea manifiesta. Eso es lo grande aquí, Padre, en su pueblo, que usted habita, que usted se mueve, que usted puede, Dios de la gloria, tener, Señor, una libertad, y que almas, Padre, al tener, Señor, un contacto con usted, son transformadas, Padre Todopoderoso. Señor, su pueblo crece hoy día, Dios, pero ahí, desde lo pequeño. Bendito Dios, Señor, en el interior de nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, se levanten, se aviven, se fortalezca ese fuego y se encienda poderosamente en nuestro interior. Bendito Dios, para que podamos ver y empezar a ver, Señor, que donde estemos, de una pequeña llama, como dice, Señor, su palabra en Santiago, se empieza a crear un incendio, pero no como la lengua. Voy, Señor de la gloria, a tomarlo desde el punto de vista del Espíritu. Y que de una pequeña llama que esté encendida en nosotros, pueda, Señor, empezar, Dios de la gloria, a encender también su iglesia, el colegio, el trabajo, la universidad. Padre, donde estemos, empiece a encenderse, Padre Celestial, de esto pequeño que está en nosotros, Dios. Porque una chispa, Padre de la gloria, ha encendido, Señor, y ha quemado hectáreas y hectáreas de bosque. Por un descuido de una chispa. Señor de la gloria, nosotros no estamos en un descuido, nosotros tenemos algo poderoso, una llama de fuego que está dentro de nosotros, Dios. Y que puede empezar, Señor, a arder poderosamente y a, Señor, a propagarse en los corazones de aquellos que todavía aún no le conocen. Nos ponemos en sus manos y damos gracias en esta noche. Reciba, Padre, gloria, toda honra y honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.